¿Vale? Muy bien. Hoy día, hermanos, es martes 24 de septiembre, martes 24 de septiembre, hermanos. Estamos pues concluyendo este tercer trimestre de este año 2024 en el estudio de este libro Marcos. El siguiente trimestre ya los folletos también han llegado, se están repartiendo y vamos a estudiar el Evangelio de Juan, según San Juan, ¿no? Bueno, hoy día, hermanos, el título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Confirmen, hermanos, si se ve o no se ve la presentación. Una leída, a ver, hermanitos. Las mujeres en el sepulcro. Muy bien, las mujeres en el sepulcro. Gracias, hermanos. Ahí está el título, hermanos, las mujeres en el sepulcro, hermanos. Hermanos, vean ustedes que aquí en el Evangelio, ¿no? Vemos las mujeres, ¿no? Eh, ¿No? Llevando el Evangelio, hermanos, ¿no? De que Jesús ha resucitado, ¿no? Y hemos estado leyendo una y otra vez estos textos bíblicos de Marcos capítulo 16. ¿Algún comentario tienen o alguna pregunta, hermanos, respecto a este tema que vamos a estudiar? Las mujeres en el sepulcro. Siéntanse en libertad, hermanos, de preguntar, de participar, ¿no? Y cuando participamos es donde aprendemos, hermanos. Así que en cualquier momento pueden preguntar y participar, hermanos. Aquí hay un dibujo, hermanos. Vean ustedes lo que pasó. En el libro de Marcos hace mención a tres nombres de mujeres, ¿no? María Magdalena, María, madre de Jacobo, también está Salomé. Ahí están, hermanos. La piedra ahí está en la puerta del sepulcro, que estaba removida, y entran y ven a un joven que está vestido de blanco, y lógicamente, ¿no? Ellas se asustan, ¿no? Y no está el cuerpo de Jesús. Y bueno, reciben órdenes de este joven, que es un ángel, ¿no? Y que les dice que Jesús ha resucitado y que va adelante hacia Galilea, ahí será el encuentro, ¿no? Y vemos las reacciones de ellas, ¿no? De miedo, de temor, tal vez también mezclado con gozo, alegría o incredulidad también, ¿no? De que cómo es que Jesús ha resucitado, aunque Jesús ya lo había mencionado, ¿no? De que al tercer día iba a resucitar. Bueno, ahí está el dibujo, hermanos, ¿no? Y la lección, hermanos, tiene sus comentarios. Vamos a leer este comentario, hermanos, de la lección. Dice así, hermanos. Las mujeres, dice, hermanos, que habían estado al lado de la cruz de Cristo, ¿no? Recuerden que cuando lo clavaron en la cruz, ahí las mujeres estaban ahí observando, viendo todo. Esperaron, pues, no, hermanos, dice, velando que transcurrieran las horas del sábado. Bueno, ya sabemos, José de Arimatea lo bajó de la cruz, lo enterró en el sepulcro y todo están observando las mujeres, ¿no? Y el sábado, pues, está descansando el Señor Jesucristo en la tumba, está en la tumba, ¿no? Entonces, el sábado está terminando la entrada del sol, aquí más o menos a las 6 de la tarde, a esa hora más o menos, ¿no? Ese sábado, eh, se entra el sol y está empezando el primer día de la semana. Pues, ¿qué pasa, hermanos? El primer día de la semana, ya en la mañana, ¿no? Muy temprano, dice, se dirigieron pues a la tumba estas mujeres llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador, ¿no? No pensaban acerca de su resurrección de los muertos, claro. Estas mujeres se olvidaron, ¿no? Lo que Jesús dijo, ¿no? De que al tercer día resucitaría,
no estaban pensando, ¿no? Que Jesús habrá resucitado, no, no, sino están pensando en ungir el cuerpo, no, no están pensando que va a resucitar, sino que quedó ahí, pues, no, las esperanzas, está muerto Jesús, y ya, pues, se terminó todo, ¿no? Y así con esa mentalidad están yendo, llevando las especies, ¿no? Aromáticas. Ahí dice el comentario, el sol de su esperanza se había puesto. Ya, su esperanza se había terminado, pues, hermanos, de las mujeres. Y había anochecido en sus corazones, ¿no? Era como oscuridad en sus corazones, ya no había esperanza. Ahí están yendo tristes, ¿no? Mientras caminaban, ¿no? Estas mujeres, dice, relataban, pues, las obras de misericordia de Cristo. ¿No? Recordarían, ¿no? Qué cosas ha hecho el Señor Jesucristo, ¿no? Y sus palabras también, ¿no? De consuelo. Pero no recordaban, pues, las palabras que había dicho el Señor Jesús, que os volveré a ver. Esto está en Juan 16:22, hermanos, y ahí dice la Biblia, Juan 16:22, por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción. El Señor les mencionó a sus discípulos respecto a lo que pasaría, ¿no? Los discípulos, ¿no? Aquí en esta tierra, ¿no? Respecto a, hablando, haciendo alusión, ¿no? A que el Señor partiría para el cielo, se iría, ¿no? Incluso los discípulos estaban muy tristes, y le dicen, no estén tristes, ¿no? Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y cuando termine de preparar, volveré otra vez. Entonces, mientras en esta tierra el Señor les había anunciado que les iban a perseguir también a ellos, iban a pasar muchas dificultades, ¿no? Y pues, y ahí es donde también les dicen, ¿no? Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, ¿no? Pero yo os veré otra vez, dice, ¿no? Referido a su segunda venida, también, hermanos, a que Jesús iba a ir al cielo para interceder por nosotros, y ahora está presente allí. Entonces dice, pero yo os veré otra vez, dice, y también a su resurrección, por supuesto, ¿no? Que iba a resucitar. Y vuestro corazón, dice, se alegrará, hermanos, vuestro corazón se alegrará. Y de hecho, hermanos, pues cuando realmente lo ven personalmente a Jesús, los discípulos se alegraron, pues, ¿no? Claro, había cierta incredulidad, pero tuvieron que conformarse pues con la presencia del Señor de que realmente había resucitado. Y también dice, y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, ahora pues el gozo tenemos de que Jesús está intercediendo por nosotros. Y para los discípulos ellos han visto resucitado al Señor Jesús y se fue y con la promesa de que va a volver por segunda vez. Entonces ellos gozosos han predicado el Evangelio, hasta han dado sus vidas, hermanos, ¿no? Ahí está el texto bíblico que dice, pues no, también. Así que como una mujer va a dar a luz, entonces siente un dolor de repente, ¿no? No sé cómo será el dolor insoportable cuando va a dar a luz. Pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor y está alegre porque hay una nueva vida, un niño. Entonces hace esa comparación, ¿no? De que por una parte, claro, hay tristeza porque Jesús murió, pero resucitaría y habría alegría. Y ahora el Señor pues también está con nosotros en esta sala, hay alegría y Él va a venir por segunda vez personalmente, ¿no? Entonces ese gozo nadie nos puede quitar, es lo que está hablando aquí, referido pues también a su resurrección en este caso. Y hermanos, aquí pide que se lea Marcos 16, 1 al 8. Ya lo hemos estado leyendo una y otra vez. Y la pregunta que ahora se hace es, ¿qué sucedió? ¿No? ¿Qué sucedió, hermanos? Ahí, esta palabrita, ¿no? ¿Qué sucedió y cómo respondió la mujer al principio? Bueno, miren aquí, creo que en lo que hemos leído, hermanos, no, las mujeres se asustan, ¿no? Y tienen temor, ¿no?
y no dicen nada, ¿no? Pero vamos a leer el texto bíblico, hermanos, una vez más. Cuando pasó el día de reposo, dice, o sea, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, tres nombres que se mencionan en esta oportunidad, ¿no? Compraron pues especias aromáticas, no está haciendo alusión, ¿no? A que compraron las especies aromáticas, ¿no? ¿Para qué? Para ir pues a ungirle el cuerpo muerto, ¿no? Y muy de mañana, pues no es domingo, ¿no? El primer día de la semana vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Bueno, sería 6, 6:30 de la mañana. Acá es así, ¿no? El sol, no sé a qué hora saldrá. Pero decían pues entre sí, o sea, las mujeres entre sí conversarían, ¿no? Y dirían, ¿no? Y ahora, ¿quién nos va a remover, abrir la puerta o remover la piedra, ¿no? Que tapaba la entrada del sepulcro? ¿Quién? Ellos se preguntan. Pero cuando miraron, hermanos, vieron removida la tierra, o la piedra, dicen, ¿no? Removida, o sea, abierta, ¿no? El sepulcro. ¿Qué era pues esa piedra muy grande? Dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron pues a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa, de una larga ropa blanca, hermanos, y se espantaron. Ahí la palabra, ¿no? ¿Cómo reaccionan las mujeres? Se espantan. ¿Qué es espantarse, hermanos? Es aterrorizarse. Bueno, no sé, es cuando ves una cosa que no parece lógica, parece sobrehumana, entonces uno se espanta, ¿no? Se espanta de qué es lo que están viendo, ¿no? Al joven ahí. Entonces, más el joven les dice, pues no, es un ángel, ¿no? Más él les dijo, no os asustéis, ¿no? No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, dice, ¿no? Ahí está, hermanos. Pues, ¿qué dice ahí, hermanos? Esa es la buena noticia, hermanos, que ha resucitado. No está aquí, dice, mirad el lugar donde le pusieron. Justamente las mujeres habían visto, pues, ¿no? Que José de Arimatea en una sábana volvió el cuerpo de Jesús y lo puso, pues, en el sepulcro. Eso todo vieron y ahora miran, pues, no hay, pues. Pero dice, y decís a sus discípulos y a Pedro, miren, hace mención a Pedro acá, ¿no? Pero Dice. antes de eso, mi hermano, antes Ajá. de eso, ante esa reacción que está escrito, significa que realmente han escuchado las palabras del Señor Jesús, que voy a resucitar al tercer día. No habían captado, pues, o sea, no habían sentido, no habían entendido, sí, pues no han entendido realmente, ¿no? Porque si no, no se asustarían, sino ya estarían, hoy día es 3 días, ya, seguro que ha resucitado, así ya con esa mente irían, pues, pero no, pues, sino que han ido a ver a un muerto, ¿no? Entonces, ante esa reacción que se espantaron, que ya no lo vieron el cuerpo, ante eso se han espantado, ¿no? Y por eso el ángel los fortalece, les dice, no se asusten, no se preocupen, están buscando a Jesús Nazareno, él ya no está, ha resucitado, la buena noticia. Hermanos, nosotros también podemos estar ahora, yo también puedo estar leyendo todos los días mi Biblia, pero sin convencerme de lo que está escrito, hermano. Así es, este hermano Raúl. Así es, hermanos, podemos estar estudiando, leyendo, y no estamos, pues, creyendo, diremos, porque las mujeres han escuchado, los discípulos han escuchado que al tercer día Jesús iba a resucitar. Les ha repetido una y otra vez, no todo lo que pasaría. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Pues como que le entra por una oreja, sale por la otra oreja, se olvidan completamente, ¿no? A veces uno vive de acuerdo a sus propias ideas. Puede ser que nuestras ideas esté predominando y lo que dice el Señor está puesto a un lado, pues, ¿no? Y cuando suceden las cosas, recién nos acordamos. Eso dijo, pues, ¿no? Entonces, pero demasiado tarde puede ser, hermanos, ¿no? Eso de recordar. Cuando venga el Señor Jesucristo, varios textos bíblicos dicen
vendrá en su gloria el Señor Jesucristo como nuestro Dios, ¿no? Como Rey de Reyes, Señor de Señores, con los millares de ángeles, se tocará la trompeta, bueno, un espectáculo tremendo. Pero la Biblia dice en cada texto bíblico, hermanos, como que ni una persona de esta tierra va a estar preparado para la segunda venida. Así dice. Todos Ujú. dicen, ¿no? Todos lamentarán, dice. Lamentar es porque, así como estas mujeres no creyeron, pues no, o sea, no le pusieron ese cuidado, ¿no? En lo que dijo Jesús. Los discípulos también no creían. Y entonces, cuando uno no cree, entonces, pues, no está preparado, pues, hermanos, parece. Entonces, por eso lamenta uno y quiere que la tierra se lo trague, ¿no? O sea, no se ha preparado y entonces eso dice la Biblia ya con anticipación, hermanos, de la segunda venida de Jesús. Está hablando que, dice, todos van a lamentar, como que si no hubiera uno siquiera, ¿no? Que esté preparado, ¿no? Es para sorprenderse, hermanos, ¿no? Pero estas lecciones nos ayudan a nosotros, hermanos, pues a estar preparados, a creer en lo que estamos estudiando su palabra, hermanos. Bueno, pero ahí el ángel a las mujeres les dice, ¿no? Hermanito, Sí, hermana, buenos días sí, con hermanita. todos. Acá en las bellas historias realmente narra muy bonito, ¿no? Acerca de las mujeres, ¿no? Acá dice, el Creador descansa de nuevo. Mientras todo esto estaba ocurriendo, deben haberse estado oyendo los sollozos de un gran grupo de personas, mayormente mujeres, que se hallaban a cierta distancia de la cruz. Eran los amigos especiales de Jesús, muchos de ellos de Galilea, que tenían el corazón quebrantado. La Biblia dice, todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido de Galilea estaban a distancia y contemplaban todo esto. Entre los que más sufrían estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago, José y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas habían estado muy cerca de Jesús los 3 años anteriores y puedes imaginarte cómo se sentirían ahora. Habían albergado firmemente la esperanza, tal vez hasta el último instante, de que Jesús revelara su poder y sorprendiera a todo el mundo, sal- saltando de la cruz ileso. Horas tras horas lo habían esperado con un agonizante dolor, ¿no? Acá estaban las mujeres, todos los conocidos, y vemos acá, ¿no? Dice, ellas estaban mirando atentos lo que estaba pasando, aconteciendo, y estaban preocupadas por el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y de pronto vieron, ¿no? Que alguien estaba sacando el clavo. ¿Quién es esa persona que está sacando el clavo? Se preguntaba. Parece ser José de Arimatea, decían, ¿no? No puede ser, es uno de los hombres más ricos de Israel. Pero es José, estoy seguro de ello, decía, ¿no? El hombre que está en la escalera, ¿quién es? Se decía, ¿no? Era Nicodemo. Se acercaron aún más para observar esta escena que los asombraba. Y ellas decían, Dios los bendiga. Puedo oír decir a las mujeres, Dios los bendiga por ser tan valientes y buenos como para ayudar a nuestro maestro ahora. Ahora estaban observaban mientras los dos hombres bajaban con ternura, dice, el cuerpo hacia el suelo, mientras lo cubrían con la mirra y el óleo o aloe que Nicodemo había traído. O sea que acá vemos, cuando lo bajaron el cuerpo de nuestro Señor Jesús, José y Nicodemo habían comprado ya, ¿no? A mirra y el aloe que Nicodemo había traído. Y con eso, ¿no? Lo, lo ungieron o ¿cómo se dice eso, no? Al cuerpo, lo echaron al cuerpo y también habían comprado, dice, unas una mortaja blanca, ¿no? Y también eso le pusieron. Y ahora esos dos hombres estaban haciendo planes para enterrar a Jesús
pero ¿dónde? Entonces dice, había una pequeña posesión comenzaron a descender la colina y las mujeres observaban y se hacían preguntas. José y Nicodemo se fueron muy lejos, dice, con su preciosa carga, porque cerca del lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo. Entonces las mujeres no sabían, ¿no? Que Jesús ya estaba ya los había cubierto con mirra, con aloe, ¿no? Y ellas también estaban preocupadas, ¿no? Por querer también a nuestro Señor, ¿no? También ellos echar eso, ¿no? La mirra, todas esas cosas. Amén, amén, También, hermano. hermanitos, sé que Amén. Muy podemos bien. ver que ellas no sabían, ¿no? Amén, amén. Sí, pues hermanos, ahí está todo este relato, ¿no? Este relato que hemos estudiado y estamos repitiendo una vez más, hermanos, lo que está pasando. Bueno, en este caso, hermanos, este ángel, ¿no? Al hablar a estas mujeres, ¿no? Les dice, vayan, id, dicen, ¿no? Decid a sus discípulos, díganle a sus discípulos y a Pedro, miren lo que está diciendo, hermanos, y a Pedro, aquel que le había negado a Jesús, ¿no? Díganle a sus discípulos, y a Pedro, dice, ¿no? O sea, no lo excluyen a Pedro, ¿no? Que él va delante de vosotros a Galilea, dice, allí le veréis como os dijo, ¿no? Entonces había que encontrarse, ¿no? Y esta noticia, hermanos, no lo contaron a nadie, sino que llegando ya donde estaban los discípulos, ellas también pues no avisaron Ajá. y los discípulos no creyeron. Sí, Ahora, hermano. ¿por qué a Pedro? ¿Por qué a Pedro, hermano? Porque mm, después de todos los discípulos, el más atrevido, el más líder, o podemos decir, ¿no? Hasta ese momento, pues Pedro era siempre, pues, ¿no? Cualquier cosita reaccionaba Pedro antes que todos, ¿no? Entonces, ahora pues también estaba ahí Pedro, ¿no? Resaltante para que le avise también, ¿no? Entonces, eso pienso, ¿no? ¿Por qué Pedro? Porque se veía pues, así como podemos decir, a leguas, que Pedro siempre era el uno. Yo así lo veo, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier cosita siempre él reacciona antes que todos. Así es, así es. Sí, pues hermanos, sobre todo Pedro, imagínense que nosotros hubiésemos pasado esa experiencia de Pedro, negarlo 3 veces al Señor Jesús, maldecirlo al Señor, en su propia cara del Señor Jesús, maldecirlo, insultarlo, no te conozco, en otras palabras, no así. Hermanos, eh, si eso nos hubiera pasado o alguien tiene esa experiencia de haber negado al Señor Jesús, de haber renegado y haber maldecido, ¿no? A Dios y todo. Hermanos, ¿cómo te sentirías, pues? ¿Con qué cara irías a encontrarte con Jesús si le has negado? Entonces estaba completamente, pues, desalentado, desanimado, arruinado. Por el suelo estaba pues, Pedro. ¿Qué cosa él ya iba a ir con los discípulos y todo? Pero aquí el ángel, ¿no? Está diciendo que le avisen a Pedro. O sea, como que Pedro conoce Dios el corazón de Pedro, que es sincero, pero se equivoca, pues, porque confía en su propia fuerza, ¿no? Por eso falla. Y puede ser nuestra situación también de cada uno de nosotros así. Pero el Señor menciona también así como de Pedro nuestro nombre, ¿no? Por eso estamos acá. Entonces, eso es importante destacar, ¿no? De Pedro, ¿no? Ahora, dice hermanos, continúa, y ellas, estas mujeres, escuchando, ¿no? Esa orden de que vayan a avisar a los discípulos y a Pedro en especial, que el encuentro con Jesús resucitado va a ser en Galilea. Pero las mujeres huyendo, hermanos, fueron huyendo, escapando, ¿no? Del sepulcro, porque era algo que no podían comprender, porque les había tomado temblor y espanto, hermano. Estaban espantadas completamente, estaban temblando. Ni decían nada a nadie. Mire lo que está diciendo, no decía nadie a nadie. O sea, tenían temor, miedo, no podían contar a nadie porque tenían miedo, pues hermanos, ¿no? Miedo
de lo que está aconteciendo. Seguramente miedo, ¿por qué? Porque todavía ni siquiera creían, ¿no? A pesar que hayan visto la tumba vacía, ¿no? Bueno, y la pregunta que nos hace, pues, ¿no? ¿Cómo reaccionan estas mujeres? Creo que estamos aquí describiendo, leyendo, estamos entendiendo, ¿no? Su comportamiento de ellas. Y el comentario de nuestra lección, hermanos, dice, desde el comienzo del Evangelio, hermanos, el lector sabe que Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces, aquí se va recalcando, hermanos, que en el libro de Marcos, desde el comienzo, hermanos, de este Evangelio, según San Marcos, se da a conocer que Jesús es el Mesías. Pero, hermanos, en el texto mismo dice, la primera persona no endemoniada, porque los primeros que hacen manifestación de que Jesús es el Mesías son los endemoniados, los demonios. Yo te conozco, eres el Mesías, el Cristo, el Nicodemo. Bueno, los demonios sí, ellos decían eso, ¿no? Desde el primer momento. Pero en la Biblia, hermanos, ya más de la mitad, ¿no? De este evangelio, recién ahí aparece Pedro, el que habla, ¿no? De que Jesús es el Mesías, ¿no? Pero en el texto mismo dice, la primera persona no endemoniada, bueno, lo reconoce, es Pedro, pues en Marcos 8:29 ahí dice, ¿no? O sea, Jesús les preguntó, ¿no? De nuevo, preguntó primero, ¿no? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién soy yo para la gente? Y luego les pregunta a ellos, ¿no? ¿Y ustedes qué dicen? A ver, ¿quién soy para ustedes? ¿No? Yo. Entonces les preguntó de nuevo, pues, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo, pues, ahí está Pedro el hablador, ¿no? Tú eres el Cristo. Y es donde el Señor Jesús le dice, bienaventurado, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? No por tu propia cuenta, ¿no? Y realmente, pues, hermanos, aunque mi internet, hermanos, me está avisando que está inestable, por favor, continúa nomás si es que no me escuchan, hermanos. Entonces, hermanos, tú eres el Cristo, dicen, ¿no? Desde ahí, o sea, tú eres el Mesías, ¿no? Hermanos, y esta declaración ocurre recién, pues, en la segunda mitad del libro, ¿no? O sea, desde el libro de Marcos. A lo largo del Evangelio, hermanos, de Marcos, Jesús pide, pues, a las personas que mantengan en reserva quién es Él o sus curaciones milagrosas también. Hermanos, pero la pregunta que nos hacen, ¿por qué Jesús decía a sus discípulos, a la gente que curaba, que no lo manifieste, ¿no? De que Jesús le había curado, ¿no? Que lo mantengan en secreto, pues, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en Marcos 1:44 dice esto, ¿no? Y le dijo, ¿no? Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. ¿Recuerdan ese Hermano, leproso? Sí, sí, hermano. Hermano, alguien quiere. sí, es la hermana Mónica. Debemos recordar, mi hermano, que la profecía tenía que cumplirse en su tiempo. Y si ellos empezaban a hablar de que él era el Mesías o de los milagros que hacía, todo iba a avanzar demasiado rápido, todo tenía que ir a su tiempo. Por eso en ese momento no era tiempo todavía de decir todo lo que hacía Jesús, más cuando ya Jesús murió, cuando Jesús resucita, el ángel les dice a las mujeres que vayan y que cuenten, ¿cierto?, de que había resucitado. Ese era el momento, es el momento que tenemos nosotros también ahora, de hablar de que Jesús resucitó y de que Cristo viene también. Muy bien, ahí está la respuesta, hermanos. Sí, pues la última semana antes de que Jesús muera, cuando entra, hermanos, en el burrito a Jerusalén, ¿recuerdan? Ahí ya lo proclaman, pues, ¿no? Como el Mesías, ¿no? Y ahí ya no dice cállense, no digan nada, no, acepta, ¿no? Incluso cuando le pregunta Pilato o el sumo sacerdote, ¿no? ¿Eres realmente? Dijo, te conjuro, dime. Entonces, yo soy, le dice, ¿no? Incluso Pilato, ¿no? Ahí lo menciona también, ¿no? Como el rey de los judíos. Bueno, eh, y ahí ya pues se manifiesta porque el tiempo profético había llegado
y justamente, ¿para qué? Para que lo mataran, ¿no? Esa manifestación pública hizo, ¿no? De que realmente llegó su momento, ¿no? De morir del Señor Jesucristo. Lo mataron, ¿no? Por eso, uno por blasfemo, dicen los judíos, porque no creían que Jesús, pues, es el Cristo, ¿no? Sino un impostor. Y Pilato, los romanos, ¿no? Civilmente, hermanos, lo condenan también, pues, ¿no? Aunque injustamente, pero dando a entender que era como un rebelde, ¿no? Que se levantó en contra del rey Herodes, ¿no? O sea, otro rey, ¿no? Que sería Jesús. Bueno, más o menos, pues por sedición, ¿no? Bueno, pero llegó ese, sí, pues la profecía es importante y por eso es de que ordena a los leprosos, al leproso, dice, no, no lo comentes, anda del sacerdote, lleva tu ofrenda y por tu sanidad, ¿no? Y para que ellos sepan, eso sí, personalmente los sacerdotes sepan que realmente, pues, el Señor estaba ahí presente, ¿no? Dice a un leproso eso, ¿no? Que no cuente su sanación a nadie. En Marcos 5:43, entonces le dice la Biblia, ¿no? Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, ¿no? Y dijo que le dieran de comer a la niña. Está referida, hermanos, Marcos 5:43, ¿no? El Señor dice a sus papás de la hija de Jairo, pues, ¿no? O sea, a Jairo, el papá, ¿no? De la niña le dice, no, no, orden estricta, les dice el Señor Jesús, que no se entere nadie de esto y que más bien que le dieran de comer a la niña. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Pide entonces a Herman- Jairo y a su esposa lo mismo que Hermanito, también hermanita. era para evitar malentendidos sobre su misión, porque dice muchas personas de esa época esperaban un Mesías que fuera un líder político o militar que liberara a Israel del dominio romano. Jesús, sin embargo, vino a establecer un reino espiritual. Al mantener su identidad en secreto por un tiempo, evitaría que la gente lo malinterpretara o intentara hacerle rey por la fuerza, ¿no? Eso está en Juan 6:15, ¿no? Mm, muy Amén, bien, muy bien. hermanito, Amén, amén. amén, amén. Sí, pues hay esas razones, ¿no, hermanos? Y aquí en Marcos 7:36 también de igual forma. Ahí dice la Biblia, y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, ¿no? Pero mientras más el Señor ordenaba, tanto más ellos siempre lo proclamaban, pues no testificaban, no se callaban. Hermano Entonces, esto Cristo, dijo a un grupo que, sí, sí, hermano. disculpa, hermano, que le estoy interrumpiéndole. No, sí, Bien, en hermano. esta parte, ¿por qué Jesús no dijo o dijo a las personas que curaba, no digan a nada, a nadie, no digan nada, pero ellos más lo proclamaban? El momento en que Jesús se transfiguró delante de sus tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, él está en Marcos 9, del 1 al 9. Y el versículo 9 dice lo siguiente: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Eso es importante que leamos, hermanos. Un poquito allí, otro poquito allí para entender. Entonces a los discípulos, a las mujeres, Jesús les dice, vayan, cuéntenle. Ahora la orden es cuéntenle. Vayan, especialmente a Pedro, el incrédulo que siempre está ahí, no, preguntón. Y el que pregunta aprende, pues. Me gusta que participen nuestros hermanitos con preguntas, esto, aquello, porque el que pregunta aprende, porque algún hermanito va a buscar la palabra de aquí, para allá, entonces va a aprender más. Es importante, hermano, que dé participación también a los otros hermanitos. Ajá, muy bien. Sí, pues, hermanos, las preguntas nos ayudan a reflexionar, a pensar, a investigar, no para responder las preguntas. Así aprendemos, pues, hermanos, sí. Bueno, vamos a continuar, hermanos, por el tiempo. Dice a un grupo que no digan, pues, a la gente acerca de su curación de un sordomudo, ¿no? En esa oportunidad.
Y luego ordena a sus discípulos no decir a la gente que él es el Mesías, como nuestro hermano Marcelino lo mencionaba, ¿no? Ahí, por ejemplo, aquí dice en Marcos 8:30, y él les advirtió severamente, ¿ah?, que no hablaran de él a nadie. Y en el 9:9, Marcos 9:9 dice, cuando bajaban del monte de la transfiguración, ¿no? Les ordenó que no contaran pues a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ahí sí lo proclamarían, ¿no, hermanos? Esto, lo que habían visto estos tres discípulos, que Jesús realmente pues era, ¿no?, nuestro Señor, el Mesías, nuestro Dios. Bueno, lo vieron en toda su gloria, pues, ¿no?, al Señor. Bueno, no cabe duda de que la principal razón por la que Jesús les pedía que guardaran silencio era para disponer, hermanos, del tiempo necesario para terminar su ministerio de acuerdo con el tiempo profético anunciado en Daniel 9:24 al 27. Bueno, este tema también lo hemos leído, esta profecía de las 70 semanas, hermanos, como dice, 70 semanas. En profecías cada día es un año, hermanos. 70 semanas vendrían a ser, si multiplicamos 7 por 7, 49, le aumentamos 0, 490, ¿no? Días, y significa 490 años, ¿no? Es una profecía, estas 70 semanas o 490 años, que han sido decretadas para tu pueblo, o sea, para el pueblo de Israel, ¿no? Para el pueblo judío, 70 semanas, ¿no? Y sobre tu santa ciudad también, ¿no? Para poner fin, dice, a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, para ungir el lugar santísimo. Entonces, todas 70 semanas también tenía que acontecer esto, hermanos. El pecado, o sea, terminar pues con el pecado, hermanos, se pone punto final con la muerte de Jesucristo. En la última semana de estas 70, justo a la mitad de la semana, Jesús haría pues pondría la solución para el pecado, la muerte de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Pagó por nuestro pecado, por eso hay perdón. Entonces ahí se terminó todo y este problema del pecado, y ya tiene solución realmente. Y también para expiar la iniquidad, no sea, limpiarnos de toda maldad, para traer justicia eterna, hermanos. Así somos justificados por lo que Jesús ha hecho. En estas 70 semanas, hermanos, o sea, la última semana, a la mitad de la semana de la última, entonces se daría también la visión, la profecía, y para ungir el lugar santísimo, ¿no? Y así está la profecía de las 70 semanas. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá pues 7 semanas y 62 semanas. O sea, hermanos, la orden de reconstrucción de Jerusalén, que había sido destruido pues Jerusalén por Nabucodonosor, los babilonios. 70 años ellos han estado en Babilonia esclavizados, y iban a volver a las 70 semanas, ¿no?, para reconstruir el templo. Y ahí hubo un decreto pues de Artajerjes, hermanos. Y entonces desde ahí comienza esas 70 semanas, esta profecía, o 490 años, ¿no, hermanos? Entonces se volverá a edificar, dice, en estas 7 primeras semanas, 49 años, se reedifica pues Jerusalén, todo ello, ¿no? Y 62 semanas le aumentamos, ya serían 7 más 62 semanas más que dice aquí, serían 69. Entonces dice, aquí está haciendo mención, hermanos, después de las 62 semanas, dice, el Mesías será muerto, dice, ¿no? Entonces, ya la última semana, pues a la mitad, el Mesías será muerto. Y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Va hablando de profecías que van más adelante también. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerras, las desolaciones están determinadas. Hermano Justo, Y él hará un pacto, termino esto, hermano, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, ¿no? Entonces, el pacto, la última semana, ¿no? Pero a la mitad de la semana, dice, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. En el Antiguo Testamento, hermanos, se hacía pues este sacrificio de animalitos, de los corderitos que representaban a Jesús. Todo lo que hacían representaba a Jesús. Y todo eso se terminaría, toda esa práctica, ¿no?, las leyes rituales, con la muerte del Señor Jesucristo. Por eso dice, pero a la mitad de la semana pondrá fin
al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Todas esas ofrendas, ¿no?, que hacían de cereales, terminaría, pues, ¿no? Y termina escrito, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces está hablando del futuro también, hermano. Sí, hermano Marcelo. Justamente lo que usted está relatando, lo que predijo Daniel, eso es lo que tenía que cumplirse con la muerte de Jesús. Por eso el Señor Jesús decía, no digan a nadie hasta que llegue en la hora exacta, a la mitad de la semana que debía morir. El año 27 se bautizó, el año 34 fue apedreado Esteban, a la mitad de esa semana tendría que morir Cristo, porque si ellos divulgaban esto que los judíos lo hubieran prendido antes, entonces no se cumpliría la profecía. Entonces, pero cuando él resucitó, allí sí ya exactamente, ya murió, ya cumplió exactamente en el momento exacto donde tenía que morir, la hora exacta a las 3 de la tarde, el día exacto después del día de la Pascua, todo ello se cumple exactamente, nada está a la deriva, todo está, por ejemplo, estaba dedicándome a ver esa mañana del domingo, vino María Magdalena, San Juan lo dice, solita fue al sepulcro. María Magdalena solita se fue, San Juan lo declara ahí. Y primero que todo, noche se fue. Y no encontró a nadie, pero al final encontró el versículo ya 9, dice que dos ángeles, uno a la parte de la cabecera y otro a la parte, y estaban sentaditos los dos ángeles, explica, no temas, no está aquí, ¿por qué buscas a los vivos entre los muertos? Las sábanas bien dobladitas, y corrió, a avisar a Pedro, a todos, y recién vienen, pero cada uno de los evangelios muestran de que hubo unas mujeres, dice por ejemplo, digo nada de San, sino que Mateo, pero especialmente cuando se compraron las especies, San Lucas lo dice en capítulo 22, 52, 53, el día sábado, el día viernes ya habían tenido comprados las especies aromáticas para ir a ungirlo a Jesús, pero termina el capítulo 22 de que era sábado, reposaron el sábado, cumplió el mandamiento, y el domingo tempranito con las especies aromáticas que habían comprado van a ungirlo, pero ya no lo encuentran. Ya había Jesús resucitado. Todo ese panorama tenemos que tenerlo bien clarito. ¿Cómo vamos a Así tener es. clarito? Cuando lo lees tanto Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Cuando todo ello lo vas a amalgamar, entonces entiendes el panorama. Porque cada uno, por ejemplo, en Marcos dice que había un joven con ropas blancas. Mateo dice, descendió un ángel del Señor, un solo ángel. Lucas dice que dos varones y Juan dice dos ángeles con claridad. Entonces, cada uno lo que ha visto informa, pero cuando lo lees los cuatro evangelios, entonces el panorama lo ves tan lindo, tan maravilloso como leo nuestra hermanita Rosita en bellas historias de la Biblia. Hay muchos tomos que hablan, y especialmente la resurrección está hablando allí también. Qué buena es la lección, hermanos. Amén, amén, hermanos. Entonces, hermanos, miren el comentario último aquí dice, ahora en esta escena, hermanos, aún después de que se les ha dicho que Jesús ha resucitado, o sea, estas mujeres en Marcos dice eso, que Jesús ha resucitado, las mujeres temorosas, temerosas y asombradas huyen pues del sepulcro, hermanos. Y al menos en un primer momento tampoco ellas hablan acerca de lo que ha sucedido. No hablan. No obstante, el silencio no dura mucho. Al llegar al final del libro, hermanos, al final del libro de Marcos, el último versículo, hermanos, ¿qué dice? Leemos lo siguiente, ¿no? Dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, hermanos. En el último versículo ya de Marcos, ahí dice, ¿no? O sea, los discípulos, hermanos, todos,
¿no? Entendieron que Jesús ha resucitado, entonces salieron y predicaron pues en todas partes, porque ya se habían encontrado con Jesús en Galilea, y ya pues no todo lo que sabemos de los evangelios se cumplió, y entonces así como Mateo también dice, todo el poder en el cielo y la tierra está dado en mis manos, dice, por tanto yo les ordeno, vayan a predicar a todo el mundo, hagan discípulos, ¿no? Enséñenle todas las cosas que ellos enseñaron. Al que cree, bautícenlos, ¿no? Y así, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cada evangelio dice la misma cosa de diferentes formas, pero la misma cosa. En Marcos dice también, pues, ¿no? Que vayan a predicar. Y en Marcos, hermanos, está diciendo aquí, y el Señor, en la prédica que hacían, dice, el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Así que empezaron a predicar, hermanos, ponían la mano sobre los enfermos se sanaban, los demonios salían, o sea, en la prédica. Y esa misma autoridad que el Señor ha dado para ese tiempo es la misma autoridad que nos da también a nosotros. Mire, qué privilegio, hermanos, que podamos ir al hospital o visitar a los enfermos y entonces, y orar, poniendo las manos sobre los enfermos, botando demonios, pues eso es un privilegio, hermanos, ¿no? Que nos da el Señor autoridad. Él es el que hace, ¿no? Y nos utiliza. Y así fue y creció la obra, pues en un primer momento se predicó a todo el mundo conocido, pues hermanos, rápidamente se predicó porque confirmaba, pues, no lo que prometió el Señor, bueno, que ustedes cuando prediquen, yo voy a estar allí, ¿no? Sanando, botando demonios y muchas otras señales. Bueno, hermanos, de esta manera el secreto acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho es finalmente dado a conocer ampliamente, pues, hermano. El libro concluye diciendo que ellos predicaron en todas partes, hermanos. Y hoy también donde estamos predicando. ¿Por qué? La pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué no deberíamos guardar silencio acerca de Jesús y de lo que ha hecho? ¿Creen, hermanos, que ahora hay que callarse, hay que guardar silencio? No podemos, no hay que adelantar, no las cosas, no sé. ¿Creen que eso, o sea, aquí la pregunta va en esa dirección, ¿no? Alguien de repente puede estar pensando, todavía no tenemos que predicar este mensaje o aquel. Pero aquí hay otra pregunta. ¿A quién podrías hablar hoy acerca de Jesús y del plan de salvación? ¿A quién? Hoy día tú, hermano, que estás en esta sala, ¿a quién podrías hablar tú hoy día? Dice acerca de Jesús y el plan de salvación. Bueno, son buenas noticias, hermanos, ¿no? Y es un privilegio que podamos, que Dios nos utilice, ¿no? Para llevar bendición, sanidad, salvación, solución de problemas, a donde sea, a un hogar destruido, a un enfermo. El Señor quiere eso, que nosotros nos dispongamos y nos pongamos en sus manos, pues, hermanos. ¿Alguien más quiere hacer una última pregunta? Vamos a concluir, hermanos, nuestro estudio de la lección. Ahí termina, pues, ¿no? La lección de escuela sabática de este día. Hermanito, Sí, ¿alguna pregunta, hermanita? ayer estudiamos sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, pero faltaba un tema a hablar, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesús resucitó, hubo también una resurrección de algunos muertos. En Mateo 27, 50, 53 se relata lo siguiente. Pero Jesús, habiendo otra vez proclamado a gran voz, dice, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿no? En Mateo 27, 50, 53 también nos dice, este pasaje describe, dice, un evento extraordinario que ocurrió al mismo tiempo que la muerte de Jesús y después de su resurrección, muchos santos que habían muerto
resucitaron y aparecieron en Jerusalén. No se da mucha más información acerca de quiénes eran esos santos o qué sucedió después de su aparición, pero este milagro acompaña la resurrección de Jesús como un poderoso signo de su triunfo sobre la muerte. Es un símbolo de que la resurrección de Cristo es el primer paso hacia la resurrección futura de todos los creyentes, como se menciona más adelante en las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la resurrección de los muertos al final de los tiempos. En Primera de Corintios 15, 20, 23 también, ¿no? La Biblia no ofrece una descripción detallada de lo que Jesús hizo durante los 3 días entre su muerte y su resurrección, pero hay algunas pistas en el Nuevo Testamento de los cristianos que interpretan diferentes maneras. Uno de los pasajes claves es de Primera de Pedro 3, 18, 20, donde se menciona que Jesús, después de morir, fue a predicar a los espíritus encarcelados que desobedecieron en los tiempos de Noé. Este texto ha llevado a algunos a creer que durante esos 3 días Jesús descendió al Hades o al Seol, que en la tradición hebrea y griega se refiere al lugar de los muertos para proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte. Amén, Entonces, amén, hermano. eso faltaba y hay muchos más, ¿no? Para poder leer también en Efesios 4:9, Claro. podemos leer y así eh, Ajá, enterarnos de más, ¿no? ¿Qué es lo que hizo así nuestro es. Señor Jesús? Amén, hermanito, amén. Muy bien, hermanos. Ahí está más comentarios, hermanos, respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesús. También resucitaron muchos justos, dicen, ¿no? Justos, ¿no? Bueno, y ya habíamos comentado también que Jesús es la primicia, lo que antiguamente se ofrecían, ¿no? Las primeras espigas, ¿no? Que era también una fiesta ritual, representa pues, ¿no? A la resurrección de Jesús. Y esas espigas, las primeras espigas representan pues también a todos estos que han resucitado juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús es primogénito en todo, primero en todo, porque gracias a su resurrección de Jesús podemos resucitar, hermanos. Creyendo en Él tenemos vida eterna. Pero si Jesús no hubiese resucitado, nadie hubiese resucitado, todos estaríamos pues ya condenados a muerte, nadie viviría pues hermanos, ¿no? No habría esperanza. Entonces, gracias a Jesús, ¿no? Es que también, ¿no? Ahí hay ese ramillete de resucitados que pues ya se fueron con nuestro Señor Jesús, pues no, al cielo. Ya son las primicias también ellos y el primogénito es el Señor Jesús. Su resurrección es importante. Muy bien, hermanitos, vamos a Hermano, justo. continuar estudiando sí, sí, hermano. Hermano Waiki, nos despides con la Sí, oración después de tu comentario, ¿ya, hermanito? ya, Ya, ya. Hermano, yo también Este, quería hacer un comentario antes de que terminen después, por favor. ya. sí, siga, adelante. O yo primero. No, yo solamente, no quiero hablar mucho, solamente algunos puntitos que han comentado, quiero reforzar a entender. Por ejemplo, cuando hermano justo dice a qué horas habrá sido o a qué horas habrá amanecido el sol o todo eso, ayer ya les dije, ¿no? Que estamos ahora mismo también en equinoccio. Y el almanaque del calendario de los hebreos empieza justamente en Abid, justamente en equinoccio de primavera. ¿Qué es equinoccio? Justamente cuando la mitad del día son 12 horas y la mitad de la noche también son 12 horas exactos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol se pone pues justamente en el eje del polo norte y sur, ahí se pone, ¿no? En la línea ecuatorial, ¿no? Para que cuando se mueve, entonces justamente da pues 12 horas, ya sea de noche, ya sea de día, y entonces Dios lo ha determinado de que así se empiece el calendario. Entonces, como estamos a 14 días del equinoccio, obviamente era pues a las 6 de la mañana es la hora que se pone día o a las 6 de la noche exactamente se pone noche, ¿no?
Cito, solamente es para entender eso, ¿no? Del equinoccio. Ahora, lo que el hermano Marcelino comentaba así del monte, en el monte Tabor de la Transfiguración, sí, hay también ofrecen, ¿no? Pero así a Jesús para que hagan un tabernáculo o unas carpas o chozas, ¿no? Porque esa época, probablemente digo, ¿no? Estaban en los días de otoño en los tabernáculos, estaba más o menos quizá por octubre, por esas fechas se hace, ¿no? O mejor dicho, en el séptimo mes, ¿no? Tisri, claro, el 15. Entonces sería pues tiempo de hacer los tabernáculos, estarían pues esos días haciendo, por eso es que ofrece, haremos pues unas chozas o unas carpas así para, bueno, es su inquietud de ellos, ¿no? De los discípulos. Otra cosa, en el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual se tenía que ya elegir el día 10, cosa que el 14, Pascua, ya tenía que sacrificarse, ¿no es cierto? Entonces también analizar estos días de por qué es que Dios da esa decisión de que sea el 10. ¿Qué ha hecho Dios, Jesús justamente 3, 4 días antes de que se haga el cambio de la Santa Cena? O antes que ese día que ha implantado la Santa Cena del Señor, 4 días antes, ¿qué cosa es lo que ha hecho? Eso tiene su razón, tiene su objetivo o una razón, ¿no? Así por así nomás Dios no creo que después una norma, una ley. Esas cositas también tenemos que ayudarnos a investigar o a procurar dar alguna razón. De repente puede ser bueno saber eso. Después Jesús también le dice, ¿no es cierto?, a Juan en la cruz, ella es tu madre, y a María es tu hijo. Entonces, si hubiera hecho caso Juan de estar desde ese momento, cada hora, cada minuto al lado de María, de su madre de Jesús, Juan hubiera visto pues la resurrección de Cristo o la tumba, hubiera ido juntamente con su madre. Ahora la pregunta es, ¿por qué no ha estado junto con María? ¿No? Cito también, no sé si alguien se ha preguntado, yo no he escuchado de nadie eso, ¿no? Entonces, debió hacerle caso a Jesús, debió estar todo el momento, porque era una noche nomás, pues antes, ¿no? Toda la noche y a la madrugada hubiera estado con María, yo pienso que hubiera visto de repente uno de los primeros varones que hubiera visto el sepulcro así, o a Jesús, ¿no? Bueno, eso nunca vamos a tener respuesta, ¿no? ¿Por qué? Pero solamente es un comentario personal. Y así, hermanitos, mañana vamos a continuar con este mismo tema. Se puede decir es la segunda parte. Y bueno, creo que alguien quería comentar. Sí, hermano, yo quería comentar algo antes. Si bien es cierto, bueno, estamos hablando de la resurrección y eso es maravilloso, es lo que es la esperanza que tenemos, cierto, de que nosotros también seremos levantados del polvo si es que dormimos y seremos llevados al cielo con nuestro Señor. Pero hay algo importante que hay que tener en cuenta también, mis hermanos, que esos días después de la resurrección, Jesucristo estuvo con sus apóstoles y les estuvo instruyendo nuevamente. Recordar que los apóstoles hasta allí estaban con el pensamiento del Mesías Rey, y a lo mejor por eso todavía su pensamiento estaba nublado y no entendían nada. Entonces Jesús les tiene que declarar nuevamente por qué habían ocurrido todas estas cosas. Hermanos, a veces nosotros también tenemos un mal concepto de lo que debemos predicar o de lo que debemos enseñar a la gente. Es verdad que debemos mostrar el amor de Cristo, su resurrección, y que podemos ser felices con Él. Pero esta mañana hablaba de un versículo cierto cuando el Señor le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. El paralítico, según él, la necesidad que tenía era de ser sanado físicamente. Nosotros muchas veces pedimos a Dios por cosas materiales, físicas, y también predicamos acerca de lo que Dios puede hacer, de sanar a las personas, que no es mentira, Dios puede hacerlo si Él quiere, ¿cierto? Pero lo más importante que tenemos que enseñar a las personas es que este Cristo que murió por nosotros necesita también que nosotros le reconozcamos a Él, que nosotros
pidamos perdón por nuestros pecados. El arrepentimiento es la principal. Dios, si bien es cierto, nos quiere hacer felices y podemos ser felices aquí, no es lo principal que nosotros debemos predicar. Es que el Señor quiere que seamos felices con Él eternamente, pero no aquí, no en este mundo. Si todos los problemas que tenemos hoy son porque Dios nos quiere desapegar de este mundo. Entonces creo que muchas personas llegan a la iglesia, se bautizan y se decepcionan porque piensan que se les va a solucionar la vida, que va a ser un camino de rosas, y no es así. Dios quiere, cierto, que vivamos eternamente con Él. Y si bien es cierto, a lo mejor aquí vamos a pasar muchas penurias, es lo que tenemos que entender, que a pesar de esas penurias, cierto, el Señor tiene algo mucho mejor preparado para mí. Eso es lo que quería decir mi hermano. Hermano Waiki, por favor, usted haga la oración final. Amén. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre Dios que estás en los altos cielos, Señor, te damos gracias por amarnos desde la eternidad, desde el principio. También, Señor, te agradecemos porque tú nos has buscado a nosotros. Y también gracias por mandar a tu Hijo, quien en una vida perfecta murió y luego resucitó por nosotros. Buen Padre Dios, ayúdanos, Señor, para ser misioneros en este plan de salvación que tú has diseñado. Ayúdanos, Señor, a llevar tu mensaje a todos, a todas las personas que a propia voluntad quieren recibir. Ayúdanos, Señor, a cumplir esa misión. Y a los que no quieren, bueno, insistir también y no decaer. Buen Padre Dios, también escucha la voluntad de los pedidos de oración que se ha hecho en esta mañana. Acompaña a mis hermanos a sus labores, a cada cual. Y Señor, ayúdanos a ser fuertes en tu evangelio. Te lo pedimos, Señor, sin merecerlo. Solamente confía en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén.